Buenas noches, soy Manuel Salcido y estoy grabando para Chihuahua Salvaje. Comentarles primero que día, es el primer día del año 2024, es 1 de enero. Mi compañero y amigo Guillermo Gutiérrez Jr. en el área técnica. Le voy a pedir a Memo. Por favor, Memo, pones unas fotografías, una fotografía tuya y una fotografía mía para que nos conozca nuestra audiencia. Ya tenemos algunos años haciendo videos, recorriendo algunos lugares relativos a la pachería aquí en Chihuahua. Aunque tenemos conocimiento de algunos lugares en Estados Unidos, nos hemos concentrado aquí en donde nacimos, en donde vivimos, en Chihuahua, México. Y bueno, ahora se me hizo importante, estuve cavilando la última semana del mes de diciembre, la última quincena, la última semana, que había oportunidad con motivo de las fiestas navideñas y las fiestas del fin de año, de retomar el tema que muchos autores han estado insistiendo en seguir sacando algunas versiones o consideraciones generales respecto al tema de los apaches. El, Primero, el Apache ha sido confundido, lo mencionan o lo confunden cuando hacen investigación. Vaya la de redundancia, los investigadores que se meten, yo creo que se meten a vivos y es tanta la información que tienen que los confunden con el idioma o el lenguaje que utilizaba el Apache. Era auténtico, natural, pero lo confunden con el Yuma y algunos otros con el Pawnee. El, 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 También lo han confundido con el Cocomaricopa y principalmente por el término. Yo regularmente en las conferencias que doy sobre la apachería, eh, yo, yo digo que Apache significa la gente, sí. Entre los apaches, pues es nosotros, es la gente, pero somos nosotros. Hay una definición de la palabra Apache, pero esa era relacionado relativamente hablando en el lenguaje Yuma, que significa hombre. O sea, sí está relacionado, ¿verdad? Igual ahorita comentaban que lo confundían con el Pawnee, con el Shoshone, sí. Y el Utah, que son idiomas de el Utah, el Chemenge, son idiomas de la familia Shoshone, pues. Y se piensa, o hay una teoría en que confunden que el Apache es el Yavipai, perteneciente al Yuma. Entonces, el lenguaje Apache lo quieren meter al Yuma, cuando es atapascano. Pero bueno, como les digo, son las interpretaciones que se hacen por parte de los estudiosos de la pachería. Pero yo sí quiero dejar, para no confundir la palabra Apache, admitida prácticamente ya castellanizada, pero no confundirla con el Apache del Utah o del Yuma, ¿verdad? En estas, en estas consideraciones regularmente son los estudiosos Turner y Bashman, pero lógicamente pues ellos en los estudios lingüísticos que hacen y los ligan forzosamente y los quieren hacer parientes, quieren hacer los primos hermanos, pero además le dan crédito a otras bases o familias. El Apache
es un idioma atapascano. En eso no tenemos duda, pues. En lo que yo he investigado, lo que yo he estado siempre, este, eh, explicando y tratando de darle una interpretación correcta a los archivos, es que eh, las, las, las raíces atapascanas son la base del lenguaje apache. Ya el que quiera meterse a vivo, el que quiera hacer otras consideraciones, está bien. Hay, eh, hay algunas palabras que se hizo la traducción del apache y del otomí. Es un vocabulario que publicó la Schoolcraft de las tribus indias. Eh, pero todo esto pues los hacen los ingleses, más no los españoles. Entonces, aquí hay otra consideración que yo sí tendría que tomar al momento de ver esas traducciones, ¿no? El- voy a mencionar, por ejemplo, algunas de las más parecidas. Mujer, en Apache, Itzan, en Otomí, en el Itzu, o Isken, Danzu. Eh, eh, por ejemplo, madre. En Apache es ma, en Otomí es me. Considero yo algunas de las más de las que se pueden pues más que confundir, decir que son de las mismas bases. Por ejemplo, nariz es sí, sí, y en otomí es sí, you, en apache es sí, sí, y en otomí es sí, you. En boca en apache es da, en otomí es ne. Entonces, a ver, así recordando alguna otra estrella. ¿Cómo se dice estrella en Apache? Suns, suns. Y en Otomí, C, C. Inicia con Z, las dos. En Apache termina con Z y en Otomí con E. Pero antes de la E está una Z. Entonces en Apache es sun, suns, suns, suns. Y luego en Otomí es Z, o sea, Z, T, Z, E. C, 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 seguido, C. Eh, bueno, esto lo quise mencionar nada más para que se dieran em, cuando se hacen este tipo de estudios, les quieren buscar o encontrar una, una similitud y en ocasiones pues confunden a la gente, pero el Apache es una rama del atapascano, del atapasco o atabasco es atapascano. Es cine o tne. Es un idioma, que se habla en el septentrión del Nuevo Mundo, lógicamente, pues en la parte norte más lejana del norte de la Nueva España para ubicarlo correctamente. O en todo caso, si se habla del lado americano, pues hay que recordar que de 1848 en adelante, pues ya era zona americana, porque México en la lucha, en la guerra contra Estados Unidos, pierde ese territorio que era de la apachería. Así pues, toda esta información se publica más o menos en 1852. Después de esos eventos. Y también esta información se publica en Alemania y en Francia, fíjense. No es que bueno, pues uno le rasca aquí, le rasca allá,
por todos lados. Después hay un autor, Greg, que se mete a esa investigación entre los españoles y los americanos, donde él hace una relación muy estrecha entre el lenguaje del apache con el návajo. Pero hay que recordar que los navajos eran primos hermanos de los apaches, y algunos autores estudiosos decían que hay diferentes divisiones, ¿no? Dicen que los apaches eran 7 tribus, otros que eran 9 tribus, pero en las 7 o en las 9 tribus siempre incluían a los navajos como una tribu apache. Entonces yo aquí no le veo, es lo que les digo, no soy ninguna autoridad, soy un estudioso, pero Greg, ¿por qué separa a los navajos de los apaches si son considerados apaches? Pero bueno, otro de los escritores, había un personaje que era don Juan Cordero, que escribió en 1796 más o menos. Él divide a los apaches en nueve tribus, pero lo publica en sus notas de las noticias relativas a la nación apache. Y ahí él mismo menciona que dentro de esas 9 tribus usan la base de un mismo, del idioma. Yo digo que no es un idioma, es un lenguaje, porque nada más lo leen nomás lo hablan entre las tribus. Pero bueno, para mí es un lenguaje, y él afirma y dice que los navajos utilizaban ese lenguaje de los apaches, ¿verdad? El, después incluyen a los indios Moqui. Después bajan un poquito de Arizona, bajan a la zona de Sonora y de Chihuahua, principalmente. Nunca se menciona ni a Nuevo León ni a Coahuila. Pero de cualquier manera, cuando yo en las pláticas, así como les he comentado, yo siempre incluyo, no Nuevo León, pero Coahuila sí, como parte de la pachería. Inclusive incluyo parte de Texas, porque en la parte eh, sur, por mencionarlo de alguna manera, de Texas y norte de Coahuila, en esa zona era la zona de influencia de los lipanes, de los apaches lipanes. Entonces, para mí, la apachería sí comprendía inclusive la parte norte de Sonora, Chihuahua y Coahuila, y la parte sur de Texas, pero ahí incluimos lo que es Nuevo México, Colorado. Yo incluiría, incluso, vaya la redundancia, al mismo estado de Oklahoma. Hay que recordar que en Oklahoma hay una reservación en donde finalmente mandaron a los apaches cautivos dirigidos por Jerónimo. Y era una zona es una zona desértica. Ahora, los investigadores mencionaban, en vez de decir jicarillas, los mencionaban como ticarillas, o como jicarillas con X, sijarillas. Sí. En esto, los dos autores principales, Turner y Bushman, no los mencionan como jicarillas hasta después que se van haciendo investigación, y ven cómo algunos otros autores los mencionan con X, jicarillas con X. La palabra de jicarillas está formada por el lenguaje o el idioma castellano o mexicano, que era jicali, que era un vaso de calabaza. Jícale, como una jícara. De aquí jicarías, por eso jícali es la base. Y como para nosotros era lo que es una jícara, es un vaso, es un tazón, o es un pequeño plato hondo en el que se bebía agua o algún caldos. Pero viene siendo una vasija, más bien dicho, pequeña, con lo que se tomaba agua. Los jicarillas eran una rama de los apaches faraones.
Esa es otra. Hay que ver quién menciona, cuáles autores mencionan a los apaches faraones. Hay que recordar que cuando se habla de los apaches es en base a mucha investigación. Y aprovecho para mandarle un saludo a mis dos amigos españoles, que es Gorka Alonso y Enrique Pinillas, que creo que ahorita, bueno, Gorka, él radica en España y Enrique va y viene a España junto con su esposa Margarita. Y luego viene, radica aquí en Chihuahua, México. Estudiosos ambos, aunque Enrique no solo estudioso, sino que ha estado recorriendo algunas de las zonas de áreas de influencia o que habitaron los apaches desde el siglo XVIII. Hay una... hay- regularmente se pregunta que si realmente Chihuahua, si era un punto importante, apaches faraones. Hay que recordar que cuando se habla de los apaches, es en base a mucha investigación. Y aprovecho para mandarle un saludo a mis dos amigos españoles, que es Gorka Alonso y Enrique Pinillas, que creo que ahorita, bueno, Gorka, él radica en España y Enrique va y viene a España junto con su esposa Margarita. Y luego viene, radica aquí en Chihuahua, México. Estudiosos ambos, aunque Enrique no solo estudioso, sino que ha estado recorriendo algunas de las zonas de áreas de influencia o que habitaron los apaches desde el siglo XVIII. Hay una... hay, regularmente se pregunta que si realmente Chihuahua, si era un punto importante de la apachería, porque en ocasiones se menciona. Y efectivamente, ahí la compañía de Jesús hace un relato en donde habla de los apaches que eran muy temibles, eran belicosos, eh, pero no solo eso, sino que dice, su área de influencia es el Real de Chihuahua. O sea, estamos hablando de Chihuahua se funda en 1709. O sea, fíjense, y el primer nombre fue ese, aquí así lo menciona como Real de Chihuahua, aunque Chihuahua tenía varias excepciones, pero abarcaba los presidios de Janos, Fronteras y Terrenate, que son más o menos de la época, fueron fundados un poquito antes, pero de todos modos eran presidios, ¿verdad? Y todo esto hacía un círculo porque llegaba hasta el río Ujila y luego hacia el norte hasta Moqui y Nuevo México. Y luego hasta el presidio del Paso. Hay que recordar que antes el presidio del Paso era parte de España, que finalmente se quedó con el nombre de Paso del Norte. Y a raíz del Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848, el 12 de febrero, se queda la ciudad de El Paso, que ya en ese tiempo ya se llamaba Paso del Norte, que actualmente es Ciudad Juárez, pero pasa a ser de los Estados Unidos. Ah, después hasta Nuevo México estamos diciendo, y luego abarcaba El Paso y otra vez te vienes hasta el sur y llegas otra vez al Real de Chihuahua. Así que si hubiera alguna duda, hay una referencia documental y con esto desmentimos cualquier cosa. Aunque hay aquí en Chihuahua muchas evidencias de la presencia de los apaches aquí en Chihuahua. Así, la nación Apache para 1796, más o menos es cuando andaba por acá en Chihuahua, Teodoro Crush, pero el, el teniente coronel don Antonio Cordero,
que recibía instrucciones del comandante general mariscal de campo Pedro de Nava. Eh, no solo hacían los recorridos, sino que siempre traían un escribiente, iba anotando todos los datos. Por ejemplo, ahí se incluyó que todos los años que tenían ellos acá en el septentrión de la Nueva España, se les estaba haciendo la guerra a los salvajes, llámese apaches o comanches. Este Antonio Cordero conocía, conocía el lenguaje de los apaches, ya que tenía tratos con ellos y en muchas ocasiones se pactaba la paz a través de permitirles usar sus armas, que fueran a cazar para traer alimentos, para con tal de que vivieran en paz en las goteras de los presidios, en las goteras de las comunidades, en las goteras de los ranchos. ¿Qué significa goteras? En los alrededores, en el área de influencia de un rancho, en su propiedad, o en una hacienda, antes de ser ranchos, ¿no? En las haciendas. Y así es como surgen los presidios. Así es como surgen, puesto que ya se van integrando con población nativa y la población mestiza, los que van llegando de la Nueva España, haciéndose terrenos, de los terrenos. Y como los apaches no están constituidos como naciones, pues todo lo que iban tocando los españoles iba siendo adjudicado por ellos mismos. Sin embargo, también Cordero dejó plasmado en sus documentos que la nación apache era una de las tribus más salvajes del septentrión. El, la Nueva España, prácticamente uno de los principales problemas que tuvo fue el poblamiento de la zona norte de la Nueva España. Se hicieron muchas esfuerzos y hubo muchas caravanas para poblar el septentrión, pero había demasiada poca gente. Cordero en sus escritos señala que hay nueve tribus. Voy a mencionar, a ver si me acuerdo de todos, pero unos eran los llamados apaches, los llamados tontos o coyoteros. El, el vamos a decir, los ellos hacían frontera con los pápagos, con los cocomaricopas y los yavipais. Y hacían frontera ya para el norte con los moquis y por el oriente con los chiricahua o chiricahuas. Hay que recordar que los chiricahuas vivían o se quedaron estacionados en unas montañas en la parte baja de Arizona, en las montañas chiricahuas. Y a raíz de haberse quedado estacionados o a vivir en esa zona, eran identificados como los apaches chiricahuas. De chiricahuas se cambió el nombre por facilidad de su pronunciamiento por los españoles como chiricahuas. Entonces, los chiricahuas vivían, ya lo comenté, vivían ahí en Arizona, y lo más cerca, los presidios más cercas en los que ellos tuvieron alguna influencia es en Bacoachi y Janos. Y hay que recordar que Janos pues, fue un área, una zona muy importante, porque era la pasada natural por llamarlo así, de una manera, del camino real a Sonora. Entonces Janos fue importante. Y luego vienen los gileños, que también los gileños llevan una buena relación con los chiricahuas, y también entre su gente, algunos se quedaron estacionados o eran considerados indios de paso, rancherías de paso en el presidio de Janos.
Entre ellos, mientras hubiera comida, no había problemas. Es más, cuando había comida, hasta había chance de hacer fiestas. Y es cuando se enfrentaban entre amigos a hacer competencias pues, de cacería o de, o de conseguirse novia entre ellos. También la otra eran los mimbreños. Los mimbreños eran considerados los de arriba y los de abajo. El, los de abajo eran los que vivían en las inmediaciones de Janos y del Carrizal. ¿En dónde está el Carrizal? Está a 18 kilómetros del poblado que ahora conocemos como Villa Ahumada. Es una zona en donde tiene agua, es semidesértico, pero tiene muy buenas tierras para sembrar. De ahí se estacionaron los mimbrellos y salían a cazar, regresaban ahí, pero había agua y escondites. De alguna manera vivían en paz con los españoles. Vamos a hablar ahora de los faraones, los apaches faraones. Ellos vivían al norte de Pecos. Su área de influencia donde atacaban ellos eran lo que le llamaban antes la provincia o las fronteras entre Nuevo México y la Nueva Vizcaya. Hay que recordar que no había fronteras en aquellos ayeres. Fue hasta el 48 que se establecen las fronteras, que México pierde la guerra contra Estados Unidos. Pero esto se hace nomás como una referencia para su ubicación. Así ellos vivían en paz con los jicarillas. De alguna manera competían, pero no se hacían la guerra, ¿verdad? Entonces, la otra son los mezcaleros. Los mezcaleros estaban estacionados en la sierra de Pecos y ellos atacaban principalmente la Nueva Vizcaya y pues también Coahuila. Pero ellos se tenían que cuidar mucho de los comanches porque por el norte estaban los comanches, por el oriente están los faraones y por el poniente están los llaneros. Pero para empezar, eran menos personas, porque al sur estaban los españoles. Pero los españoles pues se cuidaban mucho de mantener una buena relación con los apaches, con todos, parejo. Pero a todos los tenían bien registraditos. Aquí vamos a mencionar también a los apaches llaneros y los lipanes. Y ahorita comentamos que los lipanes también su área de influencia fue Texas, entre Texas y la frontera de Chihuahua y Coahuila. Y ahí fue un área en donde los lipanes llegaban. Era su área que nadie los, los tocaba. Los llaneros están divididos en tres subtribus, o más bien tres parcialidades, que eran los llaneros, principalmente, los natajes y los cipillanes. Cuando se habla de los llaneros, nadie se mete en las broncas de andar diciendo que los natajes y los cipillanes, porque es más complicado la definición y la explicación. Entonces regularmente se dicen, los llaneros andaban entre el río Pecas y el Colorado. Y al norte están los comanches, por eso no le daban mucho para el norte, pero para el poniente están los mezcaleros. Y más abajo estaban los lipanes. Entonces, por un lado estaban los apaches de otras parcialidades y comanches, y luego los españoles, a los que siempre se les tenía mucho respeto. Y bueno, finalmente voy a hablar de los navajos. Los navajos tenían algunas rancherías. Voy a mencionarlos, aunque yo mismo la verdad es que no conozco mucho de esto, de los navajos, porque siempre los he considerado, aunque son apaches, los he considerado como primos hermanos. Pero ellos estaban en la zona de Cebolleta, Chacoli,
Guadalupe, Cerro Cabezón, Agua Salada, Cerro Chato, Chusca, Tu Nieta, Chela y Carrizo. Entonces, algunos cuando estás haciendo investigación o empiezas a leer, te mencionan estos nombres y no los ubicas hasta que sucede algo, hasta que encuentras cómo ligarlos y ya te das cuenta que se está hablando de, de ellos y su área de influencia más bien se iba determinando por por el avance que tenían los españoles. Porque los españoles, su frontera era con los apaches Chiricahua, con los gileños, con los yutas y con los moquinos. Entonces, subían a Nuevo México y prácticamente entre Nuevo México y Arizona es en donde estaban delimitados este territorio. Pero bueno, con esto ya le avanzaré en otra plática, pero sí quise, quise mandar este mensaje para que sepan que vamos a seguir haciendo podcast, vamos a seguir hablando de la pachería y me da mucho gusto platicar con ustedes y mandarles un fuerte abrazo. Que su sendero sea iluminado por el mensajero del cielo, que tengan la fuerza de un oso para seguir enfrentando los retos, que tengan la habilidad del zorro para saber cómo lidiar con esos retos. Y si para el lobo está el coyote, para, para los retos estás tú. Sigue adelante. Abrazos fuertes de parte de su servidor, Manuel Salcido, y de Memo Gutiérrez Jr. de Chihuahua Salvaje.